Desde muy temprano en la vida comienzas a responder una pregunta silenciosa. ¿Quién soy? La respuesta no aparece de golpe. Se construye lentamente con recuerdos, opiniones ajenas, éxitos, fracasos y comparaciones. Poco a poco formas una identidad que te permite orientarte en el mundo, sentir continuidad, saber cómo actuar frente a los demás. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que aquello que llamamos identidad, aunque útil para organizar la experiencia, puede transformarse con el tiempo en una estructura tan rígida que termina limitando la expansión natural de la conciencia. La identidad cumple una función necesaria. Sin ella, el mundo sería caótico. Saber tu nombre, reconocer tus habilidades, recordar tu historia personal, te da una sensación de estabilidad psicológica. La identidad actúa como mapa, señala caminos conocidos, ofrece referencia y permite tomar decisiones rápidas. Gracias a ella puedes decir, esto me gusta, esto no, esto es coherente conmigo. El problema no surge cuando tienes identidad, sino cuando te vuelves completamente dependiente de ella. Cuando dejas de usar el mapa y comienzas a creer que el mapa es el territorio, en ese momento la identidad deja de ser herramienta y comienza a convertirse en frontera. Observa cómo ocurre esto en la vida cotidiana. Alguien dice, yo soy así, con una convicción absoluta. Esa frase parece inocente, pero encierra una clausura silenciosa. Cada vez que repites esa definición, cierras una puerta a la posibilidad de transformación. La identidad entonces empieza a funcionar como una cárcel invisible. No tiene barrotes físicos, pero limita tus acciones, tus pensamientos y hasta tus emociones. Si tu historia dice que eres tímido, evita situaciones que contradigan ese rasgo. Si tu narrativa afirma que eres fuerte, escondes tu vulnerabilidad incluso cuando necesitas ayuda. Así, lo que nació como orientación se convierte en restricción. La identidad, que al inicio te ayudó a navegar la vida, termina reduciendo el horizonte de lo posible. En esta exploración, vamos a mirar con atención ese proceso, no para eliminar la identidad, sino para comprender su función real. Porque cuando comprendes que la identidad es una herramienta y no tu esencia, algo profundo se libera dentro de ti. Y en esa liberación comienza una forma distinta de existir, más flexible, más consciente y más abierta a lo desconocido. Para comprender cómo la identidad puede transformarse en una cárcel, primero debes observar cómo se forma. No aparece como una decisión consciente. Surge lentamente a partir de repeticiones. Cada vez que reaccionas de cierta manera y recibes una respuesta del entorno, tu mente registra el patrón. Si la respuesta fue aprobación, ese comportamiento se refuerza. Si fue rechazo, lo evitas. Con el tiempo, estas repeticiones crean una imagen estable de ti mismo. Empiezas a decir frases como yo soy responsable, yo soy impulsivo, yo soy fuerte, yo soy sensible. Al principio son descripciones aproximadas de conductas frecuentes, pero la mente tiene una tendencia particular, transforma lo frecuente en permanente. Aquí ocurre el primer desplazamiento peligroso. Lo que comenzó como comportamiento aprendido se convierte en definición del ser. Ya no dices, a veces reacciono así, dices, yo soy así. La conducta se vuelve identidad. La utilidad inicial de este proceso es evidente. La identidad simplifica la toma de decisiones. Si crees que eres disciplinado, actuarás con coherencia en esa dirección. Si te consideras creativo, buscarás espacios para expresarlo. El problema aparece cuando la identidad se vuelve demasiado estrecha. Observa cómo la mente empieza a defender esa imagen. Si alguien cuestiona un rasgo que consideras parte de tu identidad, reaccionas con intensidad. No solo sientes que critican una conducta, sientes que atacan tu ser. Esa defensa constante revela que la identidad ha dejado de ser herramienta flexible. La cárcel comienza a construirse cuando cada nueva experiencia es filtrada por la identidad existente. Si algo no encaja con tu autodefinición, lo descartas o lo evitas. Sin darte cuenta, empiezas a limitar tus propias posibilidades de experiencia. La reprogramación del observador inicia cuando detectas este mecanismo, cuando notas que una frase como yo soy así está cerrando una puerta antes de explorarla. En ese instante aparece una grieta en la estructura rígida de la identidad.
Comprendes que muchas de tus definiciones son conclusiones antiguas que nunca volviste a cuestionar. Y cuando esa comprensión se vuelve clara, algo dentro de ti comienza a moverse. La identidad deja de sentirse como destino y empieza a revelarse como proceso dinámico que puede revisarse, ampliarse y transformarse con la conciencia. A medida que la identidad se consolida, empieza a cumplir una función psicológica más profunda, protegerte de la incertidumbre. Saber quién crees que eres te da una sensación de estabilidad. Incluso si esa definición es limitada, resulta familiar. La mente prefiere una identidad restrictiva, pero conocida antes, que una apertura que implique no saber exactamente quién eres. Por eso muchas personas permanecen durante años dentro de definiciones que ya no les representan. Continúan diciendo, yo soy así, aunque en el fondo perciban que algo dentro de ellas quiere expandirse. El miedo no es tanto al cambio externo, sino a la sensación de vacío que aparece cuando la identidad comienza a cuestionarse. La identidad funciona como una estructura de seguridad psicológica. Te dice cómo comportarte, qué esperar de ti mismo y qué esperar del mundo. Sin embargo, cuando esa estructura se vuelve demasiado rígida, empieza a impedir el crecimiento natural de la conciencia. Observa cómo sucede esto en pequeñas situaciones cotidianas. Una persona que se considera introvertida puede evitar oportunidades de interacción que podrían enriquecer su vida. Alguien que se define como fuerte puede impedirse pedir apoyo, incluso cuando lo necesita profundamente. La identidad establece límites invisibles que rara vez se cuestionan. El problema no es que exista identidad, sino que olvides que es una construcción. La mente la presenta como esencia fija, cuando en realidad es el resultado de experiencias acumuladas y conclusiones interpretadas. La reprogramación del observador consiste en recordar constantemente esta diferencia. Cuando surge la afirmación interna yo soy así, puedes detenerte un instante y preguntar, ¿esto describe una tendencia o está definiendo mi esencia? Esa pregunta introduce conciencia en el mecanismo automático y en esa conciencia aparece una posibilidad nueva, actuar más allá de la definición habitual. Al principio, este movimiento puede generar incomodidad. La mente pierde parte de su referencia estable, pero también surge algo inesperado, una sensación de amplitud. Descubres que puedes experimentar aspectos de ti que antes estaban bloqueados por la identidad. Puedes expresar emociones distintas, explorar comportamientos nuevos, permitirte cambiar, y en ese proceso comprendes que la identidad fue útil para orientarte, pero nunca fue el límite real de lo que eres. Es simplemente una forma de organización psicológica dentro de una conciencia mucho más amplia. Cuando la identidad se vuelve rígida, comienza a organizar no solo tu comportamiento, sino también tu percepción. La mente empieza a seleccionar aquello que confirma la imagen que tienes de ti mismo y a ignorar lo que la contradice. Este proceso ocurre de manera casi invisible. No decides conscientemente filtrar la realidad. El filtro ya está instalado. Si tu identidad dice que eres inseguro, notarás con mayor facilidad cada error que cometes y pasarás por alto los momentos en los que actúas con confianza. Si te defines como alguien fuerte e independiente, tal vez ignores señales internas de cansancio o vulnerabilidad que necesitarían ser atendidas. Así, la identidad comienza a construir una versión parcial de la realidad. No ves el mundo tal como es, sino tal como encaja con la narrativa que sostienes sobre ti. Y mientras más tiempo mantienes esa narrativa, más convincente se vuelve. La cárcel de la identidad no tiene barrotes visibles, pero tiene reglas claras. Te dice qué emociones son aceptables, qué comportamientos son coherentes y cuáles deberían evitarse. Poco a poco, tu vida empieza a ajustarse a esos límites. Lo paradójico es que muchas personas defienden esa prisión sin darse cuenta. Cuando alguien les muestra una posibilidad distinta, reaccionan con resistencia. No porque la posibilidad sea incorrecta, sino porque amenaza la coherencia de su identidad. El observador introduce un cambio radical en este mecanismo. Cuando te das cuenta de que estás interpretando lo que ocurre a través de la identidad,
aparece un espacio entre la experiencia y la conclusión. Ese espacio es fundamental. En él puedes cuestionar si lo que estás percibiendo corresponde realmente a la situación presente o si está siendo filtrado por una definición antigua de ti mismo. La reprogramación del observador se fortalece cada vez que haces esta distinción. Poco a poco comienzas a notar que la identidad no es una estructura fija, sino una narrativa repetida. Y cuando una narrativa es observada con suficiente claridad, pierde su carácter absoluto. Empieza a volverse flexible. En ese momento la cárcel comienza a abrir sus puertas. No porque destruyas tu identidad, sino porque dejas de creer que es el único modo posible de existir. La conciencia se expande más allá de la historia que la mente había establecido como definitiva. Existe un punto decisivo en el que la identidad deja de ser simplemente una referencia y se convierte en obligación. Ya no actúas de cierta manera porque lo eliges. Actúas así porque sientes que debes ser coherente con quien crees que eres. Esta obligación es uno de los barrotes más fuertes de la cárcel psicológica. La mente exige consistencia. Si durante años has sostenido una imagen determinada, cualquier cambio parece incoherente. Incluso si internamente sientes que algo en ti está evolucionando, la presión de mantener la identidad antigua puede frenarte. Observa cuántas veces alguien dice no puedo hacer eso, no sería yo. Esa frase revela la trampa. No se trata de incapacidad real, sino de fidelidad a una narrativa. La identidad actúa como guardián que impide explorar territorios nuevos. Con el tiempo, esta rigidez puede generar una sensación sutil de estancamiento. Sientes que repites patrones, que reaccionas de maneras previsibles, que tu vida se mueve dentro de un rango limitado de experiencias y muchas veces ni siquiera sabes por qué ocurre. La respuesta suele estar en la identidad que defiendes. Si tu definición de ti mismo es estrecha, tu campo de acción también lo será. El observador permite detectar este momento exacto en el que la identidad se vuelve obligación. Cuando notas que estás a punto de actuar de cierta manera solo para sostener la imagen que tienes de ti, surge una oportunidad. Puedes detenerte y preguntar, ¿estoy actuando desde conciencia o desde la necesidad de mantener coherencia con mi identidad? Esta pregunta no busca destruir tu sentido de quién eres. Busca devolverte la libertad de elegir. La reprogramación del observador consiste en recordar que la coherencia más profunda no es con la historia pasada, sino con la conciencia presente. Cuando empiezas a vivir desde esa coherencia interna, algo cambia profundamente. Ya no necesitas repetir comportamientos antiguos para sentir estabilidad. Puedes permitir que tu identidad evolucione, y en esa evolución descubres que lo que parecía una cárcel era simplemente una estructura que habías tomado demasiado en serio. La conciencia que observas siempre fue más amplia que cualquier definición que la mente intentara fijar. Otro aspecto fundamental de la cárcel de la identidad es que no solo limita lo que haces, también limita lo que crees posible para ti. La mente utiliza tu historia personal como evidencia para definir tu horizonte. Si algo no ha ocurrido antes dentro de tu narrativa, la identidad lo considera improbable o incluso imposible. Así, el pasado comienza a dictar el alcance del futuro. Una persona que se define como alguien que nunca termina lo que empieza puede abandonar proyectos antes de intentarlo realmente. Alguien que cree que no es bueno para las relaciones puede sabotear vínculos antes de permitir que crezcan. La identidad se convierte en una especie de profecía silenciosa. No porque el mundo esté determinado, sino porque tus decisiones empiezan a alinearse con la narrativa que sostienes. Sin darte cuenta, tu comportamiento confirma una y otra vez la historia que ya creías. Este es uno de los mecanismos más poderosos de autolimitación. La mente no necesita que alguien más te imponga fronteras. Basta con que tú mismo las hayas aceptado como parte de tu identidad. El observador permite romper este ciclo. Cuando detectas una creencia sobre ti que se presenta como verdad absoluta, puedes examinarla con mayor profundidad. Preguntarte si esa conclusión proviene de experiencias limitadas o si realmente describe tu esencia. Muchas veces descubrirás que la identidad está basada en interpretaciones antiguas, no en hechos definitivos. Lo que en algún momento fue una dificultad circunstancial se convirtió en etiqueta permanente. La reprogramación del observador
implica debilitar esas etiquetas, no negándolas de manera artificial, sino observándolas hasta comprender su origen. Cuando una identidad es vista como construcción, pierde su poder de determinación. Ya no funciona como sentencia. Se convierte en una tendencia que puede cambiar. En ese instante, aparece algo extraordinario: la posibilidad de actuar fuera del guión habitual. Puedes intentar aquello que antes descartabas, puedes explorar capacidades que no habías considerado. La cárcel comienza a disolverse cuando comprendes que la identidad no es destino, es solo una interpretación acumulada, y cualquier interpretación, cuando es vista con suficiente claridad, puede transformarse. Cuando comienzas a observar la identidad con mayor claridad, aparece una experiencia curiosa: la sensación de no saber exactamente quién eres. Durante mucho tiempo, la identidad te ofreció respuestas rápidas. Era como una etiqueta que explicaba tus gustos, tus reacciones, tus decisiones. Al cuestionarla, esa certeza comienza a disolverse. Para la mente, este momento puede resultar incómodo. La mente prefiere definiciones claras, incluso si son limitantes. La ausencia de una identidad rígida puede sentirse como pérdida de orientación, pero en realidad lo que está ocurriendo es lo contrario. Estás saliendo de una definición estrecha para entrar en un campo más amplio de posibilidades. Este espacio intermedio es fundamental en la reprogramación del observador. Es el lugar donde la conciencia empieza a experimentarse sin depender de una narrativa fija. Allí descubres que puedes actuar de distintas maneras sin perder tu centro. La identidad rígida dice: yo soy siempre así. La conciencia observa y responde: puedo ser de distintas maneras según lo que el momento requiera. Esta flexibilidad no significa incoherencia, significa adaptación consciente. En lugar de reaccionar automáticamente desde una definición antigua, comienzas a responder desde presencia. Al practicar esta forma de vivir, algo se vuelve evidente. Muchas de las conductas que creías esenciales eran simplemente hábitos reforzados por repetición. Cuando la repetición se interrumpe, la identidad pierde parte de su peso. Empiezas a experimentar aspectos de ti que antes no tenían espacio para aparecer. Tal vez descubres una sensibilidad que habías ocultado detrás de una identidad fuerte o una firmeza que no encajaba con la imagen de alguien complaciente. La conciencia que observa no necesita defender ninguna de esas expresiones. Puede permitir que aparezcan según la situación. En ese punto comprendes algo profundo. La identidad rígida era una forma de simplificar la vida, pero también de reducirla. Al liberarte de esa simplificación extrema, tu experiencia se vuelve más rica. No estás atrapado en un solo personaje psicológico. Puedes explorar múltiples facetas de tu ser sin sentir que traicionas tu esencia. Y esa amplitud comienza a revelar que lo que realmente eres no es una etiqueta fija, sino la conciencia capaz de contener todas esas posibilidades. Cuando la identidad comienza a flexibilizarse, también cambia tu relación con el error. Mientras la identidad es rígida, cada error se siente como una amenaza directa al concepto que tienes de ti mismo. Si te defines como inteligente, equivocarte puede resultar insoportable. Si te consideras fuerte, mostrar debilidad puede parecer inaceptable. La identidad rígida exige perfección dentro de su propio marco. No permite desviaciones porque cada desviación pone en duda la narrativa central. Por eso muchas personas temen intentar cosas nuevas. No temen al error en sí, temen a lo que ese error significaría para su identidad. Cuando el observador se fortalece, esta relación cambia. El error deja de interpretarse como ataque al ser. Se convierte en información dentro de un proceso de aprendizaje. Esta transformación es profunda porque reduce enormemente la presión psicológica. Ya no necesitas actuar siempre dentro de los límites de tu identidad para protegerla. Puedes experimentar, explorar, equivocarte y ajustar. La reprogramación del observador implica precisamente este cambio de perspectiva. Comprender que la identidad es una herramienta para orientarte, no una estructura que deba defenderse a toda costa. En la medida en que integras esta comprensión, empiezas a notar que muchas de tus decisiones anteriores estaban guiadas por la necesidad de mantener una imagen intacta. Evitabas ciertas situaciones no porque fueran imposibles,
sino porque podían contradecir la narrativa que habías construido sobre ti. Al dejar de proteger esa narrativa con tanta rigidez, tu campo de acción se amplía, aparecen experiencias nuevas, relaciones distintas, aprendizajes inesperados. El error ya no define quién eres. Es simplemente parte del proceso de vivir. En ese momento, la identidad pierde su función defensiva excesiva. Se vuelve más ligera, más flexible, más cercana a lo que realmente es una forma provisional de organización psicológica. La conciencia que observa permanece estable mientras las experiencias cambian, y cuando esta estabilidad interna se vuelve evidente, comprendes que no necesitas una identidad rígida para sentir seguridad. La verdadera estabilidad proviene de la conciencia que puede atravesar cualquier experiencia sin quedar reducida a ella. Desde ese lugar, la vida se convierte en exploración en lugar de repetición limitada por definiciones antiguas. A medida que la identidad pierde rigidez, también cambia la manera en que te relacionas con los demás. Cuando la identidad es estrecha, las relaciones suelen convertirse en escenarios donde cada persona defiende su papel. Uno necesita ser el fuerte, otro el que siempre tiene razón, otro el que cuida a todos. Estos papeles crean dinámicas predecibles. Cada interacción refuerza la identidad de cada participante. Si alguien intenta salir de su papel habitual, los demás pueden reaccionar con sorpresa o resistencia, porque también han aprendido a relacionarse con esa versión fija de la persona. Así, la identidad no solo se sostiene internamente, también es confirmada socialmente. Los demás esperan que siga siendo quien siempre ha sido, y muchas veces aceptas esa expectativa para evitar conflicto o incomodidad. La cárcel se vuelve entonces compartida. No solo tú defiendes tu identidad, también los demás colaboran en mantenerla. El observador introduce una transformación silenciosa en este punto. Cuando comienzas a actuar desde mayor conciencia y menos desde identidad rígida, tus respuestas cambian. Tal vez escuchas con más apertura en lugar de reaccionar automáticamente. Tal vez expresas una emoción que antes reprimías para mantener tu papel habitual. Al principio, estas pequeñas variaciones pueden generar sorpresa en tu entorno. Las personas están acostumbradas a tu antigua forma de responder. Sin embargo, con el tiempo, estas nuevas respuestas comienzan a modificar la dinámica de la relación. La reprogramación del observador no busca imponer una nueva identidad, sino liberar la interacción de roles rígidos. Cuando no estás atrapado en un personaje psicológico, puedes responder con mayor autenticidad a cada situación. Esto abre una posibilidad extraordinaria, relaciones menos mecánicas y más conscientes. Ya no interactúas únicamente desde hábitos emocionales repetidos. Las conversaciones se vuelven más reales, los conflictos menos defensivos, la comprensión más profunda. Y en ese proceso descubres que la identidad rígida no solo limitaba tu vida interior, también restringía la calidad de tus vínculos. Al flexibilizarla, no solo te liberas a ti mismo, también permites que las relaciones evolucionen más allá de los papeles que antes parecían inevitables. Allí comienza una forma más libre y consciente de compartir la experiencia humana. Cuando la identidad deja de ser una prisión, comienzas a experimentar una forma distinta de estabilidad. Antes, tu estabilidad dependía de sostener una imagen coherente de ti mismo. Ahora, surge de la capacidad de permanecer consciente mientras tus experiencias cambian. Esta diferencia puede parecer sutil, pero transforma profundamente la manera en que vives. La identidad rígida necesita que el mundo confirme constantemente quién eres. Si algo contradice esa imagen, aparece tensión. En cambio, la conciencia que observa no necesita confirmación permanente. Puede permitir que las situaciones cambien sin sentir que su esencia está en riesgo. Esto no significa que pierdas tu sentido de identidad por completo. Significa que la identidad deja de ser una estructura fija y se convierte en una herramienta adaptable. Puedes usar ciertas características de tu personalidad cuando son útiles y dejar que otras emerjan cuando la situación lo requiere. En este punto, la identidad se vuelve más parecida a un lenguaje que a una prisión. Un lenguaje sirve para expresar, no para limitar. La reprogramación del observador consiste en aprender a habitar este espacio flexible,
Cuando surge una reacción automática basada en tu identidad antigua, puedes observarla antes de actuar. Esa observación crea un intervalo entre impulso y respuesta. En ese intervalo aparece la libertad. Ya no estás obligado a reaccionar como siempre lo hiciste. Puedes elegir una respuesta distinta, más coherente con el momento presente. Con el tiempo, esta práctica transforma tu experiencia cotidiana. Situaciones que antes generaban respuestas predecibles empiezan a abrir nuevas posibilidades. La identidad deja de ser un guión que repites y se convierte en un repertorio de posibilidades. Descubres que puedes ser firme sin ser rígido, sensible sin sentirte vulnerable en exceso, seguro sin negar tus dudas. Esta integración muestra que la verdadera estabilidad no proviene de mantener siempre la misma forma, sino de poder adaptarte sin perder la conciencia de lo que eres en esencia. Y cuando comprendes esto, la identidad recupera su función original, orientarte en el mundo sin impedir que la conciencia continúe expandiéndose más allá de cualquier definición fija. Cuando esta comprensión comienza a integrarse profundamente, algo cambia en tu relación con la vida. Antes buscabas confirmar quién eras, ahora comienzas a explorar quién puedes llegar a ser. La diferencia es enorme. La identidad rígida necesita repetición para sentirse segura. La conciencia, en cambio, puede convivir con la novedad. Esto no significa que pierdas coherencia interior. Significa que tu coherencia ya no depende de mantener siempre la misma imagen. Depende de permanecer consciente en cada situación. La reprogramación del observador te permite reconocer cuándo una acción nace de la inercia de la identidad y cuándo surge de una comprensión presente. Al principio la diferencia puede ser difícil de notar, pero con la práctica se vuelve cada vez más evidente. Cuando actúas desde la identidad rígida, hay tensión. Sientes la presión de mantener una imagen, de no desviarte del papel que has interpretado durante años. Cuando actúas desde conciencia, hay mayor ligereza. No necesitas defender quién eres, simplemente respondes a lo que el momento requiere. Este cambio afecta a todos los ámbitos de la vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu forma de enfrentar desafíos. La identidad deja de ser un molde al que debes ajustarte constantemente. Empiezas a experimentar algo que antes parecía contradictorio. Puedes cambiar sin perder tu centro. La identidad rígida confundía estabilidad con inmovilidad. Pensaba que para ser coherente debías permanecer siempre igual. La conciencia descubre que la verdadera coherencia consiste en permanecer presente mientras las formas cambian. En este punto, la identidad se vuelve ligera. Ya no necesita ser defendida con tanta intensidad. Puedes reconocer aspectos de ti sin sentir que deben permanecer idénticos para siempre. Descubres que lo que realmente eres no se reduce a un conjunto de características fijas. Eres la conciencia que puede observar esas características, utilizarlas cuando son útiles y transformarlas cuando dejan de serlo. Y cuando esta comprensión madura, la cárcel desaparece. La identidad sigue existiendo, pero ya no como límite, sino como herramienta al servicio de una conciencia que continúa expandiéndose. Hemos llegado al punto donde la comprensión se vuelve práctica. La identidad no es enemiga de la conciencia, es una herramienta que surgió para orientarte, para darte continuidad, para ayudarte a navegar la complejidad del mundo. El problema aparece cuando olvidas su naturaleza provisional y comienzas a tratarla como si fuera tu esencia inmutable. Cuando eso ocurre, la herramienta se convierte en cárcel. Cada rasgo que defines como permanente se transforma en frontera. Cada frase que comienza con "yo soy así" levanta un muro invisible que limita tu experiencia. Sin darte cuenta, empiezas a vivir dentro de un territorio cada vez más estrecho. La reprogramación del observador consiste en recordar que ninguna identidad puede contener la totalidad de lo que eres. Tus hábitos, tus rasgos de personalidad, tu historia, todo eso forma parte de tu experiencia, pero no agota tu esencia. Cada vez que observes una reacción automática basada en tu identidad, puedes detenerte un instante, no para negarla, sino para verla con claridad. En ese instante aparece una posibilidad nueva: actuar desde la conciencia
y no desde la repetición. Esa pequeña pausa es más poderosa de lo que parece, porque en ella la identidad pierde su carácter obligatorio, ya no dicta cada respuesta, se convierte en una referencia flexible dentro de un campo mucho más amplio de posibilidades. Cuando comienzas a vivir desde esa claridad, la identidad deja de sentirse pesada. Puedes reconocer quién has sido sin sentir que debes seguir siendo exactamente lo mismo. Puedes permitir que nuevas facetas emerjan sin temor a traicionar tu historia. La estabilidad que antes buscabas en una definición fija aparece ahora en la conciencia que observa todas las definiciones posibles. Esa conciencia no necesita defender una imagen para existir. Si has llegado hasta aquí, ya sabes algo que antes pasaba desapercibido. La identidad es útil mientras permanece flexible. Cuando se vuelve rígida, se convierte en prisión. La invitación no es destruirla, sino colocarla en su lugar correcto. Utilizarla cuando sea necesario, pero recordar siempre que tú eres más amplio que cualquier etiqueta. Desde esa comprensión comienza una forma distinta de vivir. Una vida en la que la identidad orienta, pero la conciencia decide. Y cuando la conciencia decide, la existencia deja de ser repetición automática y se convierte en creación consciente momento a momento.